Hoy vamos a estudiar la primera ecuación diferencial, la más simple. Vamos a pensar que tenemos el siguiente problema. Tenemos dada una población, queremos determinar cómo cambia con el tiempo. Vamos a suponer que lo que queremos es plantear un modelo para para el cambio de una población con respecto al tiempo y que sabemos que es directamente proporcional a la población al tiempo t. Aquí, eh, bueno, voy a dejar ahí unos renglones. Vamos a suponer que tenemos P de t es la población al tiempo t, em, sí, población, es decir, número de individuos. Vamos a denotar como P sub 0 a la población al tiempo t igual a 0. Y entonces la ecuación que plantearíamos es el cambio de la población con respecto al tiempo es directamente proporcional, una constante de proporcionalidad es A, es directamente proporcional a la población al tiempo t. Ahora, em, si pensamos esta ecuación como un primer intento de modelar el crecimiento de una población, nos damos cuenta ya en breve que la resolvamos, que es un modelo poco realista. Eh, Aquí, para, para que la solución a esta ecuación sea válida, vamos a tener que considerar algunas hipótesis, que son las que voy a escribir aquí posteriormente. Ahora, eh, quiero que ustedes me, me digan cómo intentarían resolver esta ecuación diferencial. Aquí la incógnita es la función P, cómo resuelven para conocer la función P que satisface esta ecuación diferencial. Eh, Bien, después de todos los intentos que me compartieron, aquí recuerden que el objetivo al resolver esta ecuación es hallar la función P de t que satisface la ecuación diferencial.
y vamos a pensarlo de una manera distinta. Aquí lo que vamos a preguntarnos es, ¿existe alguna función de las que ustedes conocen que difiera de su derivada solo por constantes? Bien, entonces efectivamente, eh, si P de t se propone como E em, por un exponente R, por ejemplo, por X, ¿sí? Eh, con R, una constante a determinar. Tenemos que la derivada sería R por E a la R por X, y entonces tendríamos que la derivada, que en este caso es R por E a la Rx, es igual, la estaríamos igualando a por P de t, que es E a la Rx, y esto es A por P de t, ¿sí? Y de aquí tendríamos que R es igual a A, por lo tanto, una solución a la ecuación diferencial es P de t igual a E a la A por X. Ahora, ¿por, por qué utilizo este artículo indefinido, una solución? ¿Por qué no escribo la solución? ¿Qué diferencia hay entre una y la? Una da como que la opción de que puede haber más. Y la significaría que esa es la única, ¿verdad? En matemáticas estamos acostumbrados a que una solución la justificamos mediante métodos algebraicos, un procedimiento algebraico, y finalmente llegamos a la solución. En este caso, eh, es un poco más por la experiencia, ¿verdad? Eh, Aquí, de todas las funciones que conocemos, eh, verificamos que la exponencial cumple con la propiedad de que al derivarla, la derivada difiere de la función original solo por constantes. Y entonces, basados en esa experiencia, es que proponemos la solución a la ecuación diferencial. Eso va a ser lo nuevo cuando resolvamos ecuaciones diferenciales, que como van a ver ustedes en los diferentes métodos que estudiemos, en muchos de ellos va a ser un- una solución propuesta. ¿Y por qué vamos a proponer cierta solución? Porque basados en propiedades de las funciones, se nos ocurre que podría funcionar, y al verificarlo logramos que funcione, ¿sí? Entonces, es, eh, es una forma de pensar en resolver las ecuaciones diferenciales distinta de cómo se resuelven las ecuaciones algebraicas. Bueno, entonces, pensemos que si proponemos P de t como una constante por E a la A por X,
también será solución. C es una constante, será solución a la ecuación diferencial porque la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Lo voy a escribir así, porque la derivada, ay, aquí hay un error grave y no me di cuenta. La variable independiente es t y yo puse x. T, t. Acá también. Disculpe, no me di cuenta que estaba utilizando la variable t. Sí, no tendría sentido. La derivada con respecto a t de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Donde f es una función. Entonces, si, si sustituyo una constante por, por esta exponencial, aquí queda, entonces, sustituyendo P de t igual a C a la AT en la ecuación diferencial, tenemos C por A por E a la A por T, que sería el lado izquierdo de la ecuación, igualado a A por C por E a la A por T, ¿vale? Que son iguales. Esto es P. Ok. Y entonces, como C es una constante arbitraria, real, es un número real, existe una infinidad de soluciones, existen una infinidad. No, sí es singular. Una infinidad de soluciones a la ecuación diferencial. Vamos a suponer que tenemos primero la función e a la a por t. Y lo que pasa al multiplicarla por constantes, en este caso aquí la constante c sería igual a 1, pero si la multiplicamos por constantes, lo único que va a pasar es que vamos a obtener una familia de soluciones, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tendríamos otra.
Por ejemplo, aquí en t igual a 0, esta función pasaría por el valor c. Ujú. Y tomaríamos diferentes valores para c. Aquí, en este caso es c igual a 1 y entonces lo que tenemos es toda una familia de soluciones para la ecuación diferencial. Ahora, no he considerado este dato, ¿verdad? La población inicial tiene tamaño P sub 0. Cuando considero esta condición que se conoce como condición inicial, entonces, de toda la familia de soluciones, tomo solamente una. ¿Cuál? Aquella en donde la condición en donde se satisface la condición inicial. Vamos a suponer que, que para esta función, justamente eh, para la constante c es en donde se satisface la condición inicial. Y entonces ahora esta función sí sería la solución única al siguiente problema. Entonces esta es la solución única a la ecuación diferencial más una condición inicial. Y esto se conoce como un problema de valores iniciales. Déjenme escribirlo aquí. Un problema de valores iniciales. De hecho, se escribe al revés, ¿verdad? Que vamos a abreviar como PBI. Está dado por una ecuación diferencial más condiciones iniciales. Si solamente resolvemos la ecuación diferencial, la solución a una ecuación diferencial es una familia de funciones que satisface la ecuación diferencial. Cuando le agregamos condiciones iniciales, de toda esa familia se discrimina a todas las demás y nos quedamos con una solución única si se satisfacen ciertas hipótesis de continuidad en la función, que eso lo veremos después. Pero para obtener solución única a una ecuación de este tipo, debemos de tener una condición inicial. Muy bien, entonces, ahora, les mencionaba que este modelo fue como que un primer intento para modelar el crecimiento en una población. Pero noten ustedes que en este caso ese crecimiento es exponencial, pero es exponencial sin límite. Eh, entonces, debemos delimitar cuáles son las hipótesis bajo las que se cumple esta solución. Por ejemplo, este modelo serviría para modelar el crecimiento en una población humana. En otras palabras, ¿una población humana puede crecer sin límite? ¿O qué limita el crecimiento de una población? Básicamente, como lo señalan, serviría para poblaciones humanas
si no hubiera restricción de recursos, también de espacio y de alimento principalmente, porque cuando empieza a haber carencia de recursos, la población compite entre ella misma y eso no se está indicando aquí. Además de que esta constante de proporcionalidad en la realidad no, esto haría que el modelo se simplificara mucho, puesto que hay que considerar en una población tasa de migración, tasa de eh, eh, inmigración, emigración, mortalidad, natalidad y muchas otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, ¿para qué tipo de poblaciones sirve? Sirve para poblaciones humanas en donde no haya carencia de recursos y a tiempos cortos. Pero en la actualidad, ¿para qué sirve? Por ejemplo, para el crecimiento de bacterias en una cajita de Petri, ¿verdad? O, eh, pero también vamos a verlo en la siguiente clase, yo creo. Sirve para modelar el decaimiento radiactivo de un isótopo. Y hay algunas otras situaciones en las que esta ecuación, por simple que parezca, nos puede servir como modelo matemático para representar esas situaciones. Vamos a resolver una en particular. Vamos a suponer que tenemos una población que al tiempo cero tiene 100 individuos, por ejemplo, una población de bacterias, ¿verdad? Y que justamente está gobernada por esta ecuación diferencial. Entonces, la solución propuesta P de T igual a E a la A por T, con una constante, ¿verdad? Para justamente al final determinarla. Y en este caso sabemos también que la función en cero es igual a 100. Bueno, esta es la solución de la ecuación diferencial. Y ahora queremos determinar que satisface la condición inicial. Entonces, P en cero va a ser igual a C por E a la A por 0. Esto es 1 y debe de ser igual a 100. Entonces, C es igual a 100. Por lo tanto, la solución única, puesto que lo que estamos resolviendo es un problema de valores iniciales, al problema de valores iniciales, es decir, la ecuación diferencial más la condición inicial, es P de T igual a 100 por E a la A por T. Ahora, si queremos determinar el valor de esta A, necesitamos conocer algún otro dato, por ejemplo, el valor de la población después de 10 horas, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces podemos determinar también el valor de la constante A.